gracia de Cristo reanima tu amor. Hermanos, qué gusto de saludarles. Gracias, Efraín, por tu enseñanza, siempre fresca, siempre al hueso. Bien, en este tiempo vamos nosotros a analizar algunos de los libros que nos faltan del Antiguo Testamento, los libros históricos, en el caso de Esdras, Nehemías, Esther. Y el día jueves, vamos a estar hablando de doctrinas denominacionales. Hoy día vamos a hablar de Esdras, así que vamos a subir algunos estudios que he preparado. Espero que les ayude. Ese es el primero que vamos a ver del libro de Esdras. Me permite un momentito. Estaba en Lucas para ir a Esdras en lo que es este primer capítulo. Así que veamos Esdras en el capítulo 1. Este es un libro que lo vamos a, con la gracia de Dios, avanzar rápido, son solamente 10 capítulos. Pero contienen grandes cosas, porque este libro tiene que ver con un periodo del pueblo de Israel que se llama el tiempo de la restauración, ¿no? La vuelta que ellos hacen de acuerdo a como vamos a ver en esta noche, lo que Dios mismo se había referido a través de los profetas, de lo que le iba a suceder al pueblo después de ese juicio, de esa gran disciplina en las cuales pasarían 70 años. Pero llegado el momento en que el plan de Dios tiene que cumplirse, hay algo importante en este libro que tiene que ver con Dios, cómo Dios despierta a un rey, al pueblo, para poder que esto se cumpla. Así que veamos Esdras capítulo 1, vamos a leer, estos son 11 versículos, para que nosotros podamos ver este primer grupo que va a ir hacia Jerusalén. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Por alguna razón, este es uno de los textos clave de este libro. Cuando uno se refiere a los textos clave, se refiere que de aquí el tema se va a desarrollar. Y por eso que es considerado uno de los de estos 3 versículos como el desarrollo de este libro. Versículo 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó, pues, Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sebasar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Y todos los utensilios de oro y de plata
eran 5.400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Bien, leído este primer capítulo, vamos a decir primeramente que en este libro de Esdras hay palabras y frases que resaltan, que es la palabra restauración y la palabra casa del Señor. Cuando se refiere a la casa del Señor, se refiere al templo que va a ser reedificado. Nosotros, por lo que hemos estudiado ya Primera, Segunda de Reyes y los libros de Crónicas, a propósito, el Segunda de Crónicas es el último libro en la Biblia judía, y curiosamente termina con lo mismo que hemos leído en estos primeros versículos del libro de Esdras. Si ustedes ven el último capítulo de Segunda de Crónicas, 36, de los versículos 22 y 23, es exactamente lo que está escrito en estos primeros 3 versículos. Nosotros ya hemos visto que es el juicio de 70 años, el pueblo de Dios 70 años fue cautivo en Babilonia por su desobediencia a Dios, por no cumplir la palabra de Dios. Bueno, estaba creo diciendo de que tanto al final del libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, que el último libro de la Biblia judía, tiene los mismos versículos que tiene estos primeros de introducción en el libro de Esdras. Aquí, hablando de Ciro, hay bastante que decir de él, el rey de Persia. Él fue uno que derrota a todo lo que pertenecía al imperio babilonio. Y va a emitir un decreto para que los judíos volvieran a Jerusalén y que pudieran nuevamente construir el templo. Aquí quiero yo subir otro. Pero ya está. Voy a salir en porque parece que tengo que salir para poder ingresar el otro. Sí, hermano, tiene que salir. Sí. Ok, dice aquí. Y vamos a hablar un poquito de Ciro, porque es una cosa importante que nos ayuda para poder entender este libro de Esdras. Bien, esta restauración entonces de Israel. Fíjese que introducción que hay en el libro de Esdras, esta literatura que se ha llamado de la restauración, va a comenzar con un despertar que lo hace Dios. Y uno así lo ve en el versículo 5, cuando leímos esto que dice: entonces, cuando ellos escucharon de este decreto y esta solicitud que hace Ciro, dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y dice, y todo aquello cuyo espíritu dice, despertó Dios, para que subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Entonces, en estos primeros versículos del libro comienza esto con un despertar que hace el Señor para que, y la respuesta que hacen, porque es Dios aquí el que dice, despierta el espíritu de ellos para que ellos pudieran ir y obedecer lo que decía Ciro y volver a edificar la casa del Señor, que estaba totalmente arruinada, y la ciudad también arruinada después de la destrucción que había sufrido por parte de Babilonia, y 70 años que eso quedó allí totalmente en ruinas. El estudio en Esdras a nosotros más o menos nos hace volver a unos 2500 años. Este es un periodo de cambio, de restauración. Aquí hay un esfuerzo, hay un sentimiento que pasa en el remanente para despertarlo, un despertar fuerte que hace el Señor para que pudieran cumplir esta actividad.
En el caso del rey de Persa, el rey Ciro, que era un rey persa, los profetas, por ejemplo el profeta Isaías, a nosotros nos ha enseñado que cuando él hace la diferencia entre el Dios vivo y los ídolos que el pueblo estaba siguiendo, él hace notar la diferencia que hay, que el Dios vivo es un Dios que declara las cosas que habían de venir. El Santo de Israel declaró todas estas cosas, declaró el fin del pueblo y también el principio que iban a tener. Y lo dice, por ejemplo, ahí en Isaías 46, versículo 10. En Isaías 46, versículo 10 dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios tenía planes y lo estaba poniendo en obra cuando se produce esta dispersión y la destrucción por causa de la desobediencia del pueblo. Pero Dios todo lo dijo, Dios todo lo señaló, cómo las cosas iban a pasar al pueblo y cómo después de un tiempo iban a volver. Dios habló de Ciro más de 100 años antes de su nacimiento. 100 años antes que él naciera, Dios mencionó a Ciro y también mencionó lo que él haría. Esto es tremendamente potente en cuanto a lo que es las Sagradas Escrituras y al Dios que servimos. Por ejemplo, ahí en Isaías 44, en el versículo 28, el profeta Isaías habló y Dios dijo de Ciro, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo será fundado. Esto el Señor lo dijo mucho antes de esta persona. Él era un rey pagano, pero el Señor habla de él y le llama mi pastor, porque va a cumplir lo que yo quiero. ¿Y qué era el plan de Dios? Que Jerusalén iba a ser edificada nuevamente y el templo iba a ser nuevamente fundado. Por eso muchos de los textos que leemos en el profeta Isaías, en los profetas Jeremías, en relación a los tiempos de la restauración, muchos de esos textos están referidos a esta situación, donde después de 70 años Dios iba a volver. El templo iba a ser nuevamente reedificado, Dios iba a mover todas las cosas de los pueblos, las naciones. No olvidemos el hecho que Babilonia gobernara, fue plan de Dios, luego también los reyes persas y luego también los que vendrían, así el imperio griego, y eso es lo que Daniel le explica el sueño que tuvo Nabucodonosor. Es el plan de Dios. Dios tiene todas las cosas. Hay algo muy importante, porque Dios hace lo que es, y de lo que la historia está en las manos de Él. Ahí en Isaías 45, 1 al 7, uno puede ver algo muy importante. Isaías 45, 1 al 7. Dice así en el versículo. Dice, así dice Jehová a su ungido. Le dice, así le llama pastor, le llama ahora el ungido, el que Dios ha preparado para poder que Él cumpla la voluntad de Él. Así lo dice. Dice, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de Él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de Él puertas y las puertas no se cerrarán. Y yo iré delante de ti, le dijo el Señor, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre,
Dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, por esa razón te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré y aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Una de las cosas importantes aquí, el pronombre personal yo, que nos muestra quién está hablando y quién ha decidido que todas las cosas así se hagan. Esto va a mostrar que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y que Él hace lo que le place. Bueno, aquí había un plan. Aquí estamos viendo un plan a través de varios libros del Antiguo Testamento que ya hemos estudiado. Y este plan está de acuerdo a lo que Dios ha trazado en todo sentido. Ya Daniel en el capítulo 4, en el versículo 17, lo señaló. Dice, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Y el Señor obró a través del rey Ciro para lograr su objetivo y realizar su propósito de que se cumpliera lo que Él había hablado por su profeta. Por eso que el Esdras, versículo 1 y 1:5 es importante, la mano que está detrás de todas las cosas. Porque el versículo 1 dice, en el primer año de Ciro, esto fue en el primer año que llegó al poder este rey de Persia, dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu del rey de Persia. Había llegado el momento y Dios tenía sus siervos todo preparado para que lo que Él había diseñado para el pueblo y para la nación de Israel, así se cumpliera. Dios dice, despertó el espíritu de Ciro, el rey de Persia. Yo lo señalo con el versículo 5, cuando leíamos en una parte, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Era el momento y Dios estaba moviéndose y obrando para que se pudiese cumplir lo que Él había señalado. Esto había sido profetizado por Jeremías. Cuando, el libro de Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 25, en los versículos 11 y 12, Jeremías había dicho, hablando cuando iba a venir el juicio de Dios, toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, dijo el Señor, por su maldad los voy a castigar. Dios conoce todo. Dios sabe todo. Y esto estaba así, dicho por la boca de Dios, porque así lo manifestó Jeremías, palabra de Dios, de lo que iba a pasar con el rey de Babilonia, después de cumplido los años que el Señor había señalado de que iba a venir el juicio y el castigo sobre su pueblo. En Jeremías 29:10 se vuelve a repetir algo parecido, donde dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré, dice la Escritura, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Así fue, así lo que uno puede ver en otro, por ejemplo, no lo puse acá, pero quienes han leído al profeta Daniel también pueden ver cómo cumplido
el propósito del juicio de Dios, iba a venir esta restauración, este nuevo refrigerio de parte del Señor. Ahí en la oración de Daniel, en el capítulo 9, hablando, dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, Medo-Persia, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse de las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Así Dios lo había hablado. Su palabra había sido muy gráfica, muy clara de las cosas que iban a venir. Estaba diciendo yo en el versículo 5, el Señor despierta entonces el espíritu también de los padres, de los sacerdotes y de los levitas. Ellos tienen esa intención de ir para poder cumplir la voluntad del Señor sin temor, sin miedo. Les da la fuerza, la fortaleza el Señor. Dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas y de Judá y de Benjamín, que fueron los primeros que ingresaron a volver. Lo dijimos en un estudio, no todas las tribus volvieron inmediatamente. Los primeros que ingresaron fueron los de Judá, los de Benjamín, los sacerdotes, levitas, y además todo aquello cuyo espíritu despertó Dios, para poder ir y edificar la casa del Señor, la cual está en Jerusalén. También tenemos, por lo que dice el profeta Ageo, esto a Zorobabel, en el profeta Ageo, nosotros tenemos también esta expresión, en el capítulo 1 del libro de Ageo, los versículos 14, dice también el texto, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y también el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y dice, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. En el segundo año, este grupo que viene con Zorobabel y que la Escritura nos va a mostrar, pero detrás de todo esto es el Señor el que está moviendo a todos ellos. Es el Señor el que está detrás para que vayan, para que trabajen, para que puedan cumplir la palabra del Señor, volver a reedificar las ruinas. Y en esto es una gran enseñanza para nosotros, que nosotros también tenemos necesitamos de recibir la fuerza, la fortaleza del Señor muchas veces para poder cumplir y hacer la voluntad del Señor sin temor, sin miedo, y poder así cumplir el propósito que tenemos en nuestra vida como cristianos. Uno, ahí en el libro de Esdras, lo vamos a adelantar un poquito, en el capítulo 5 de Esdras, en los versículos 1 y 2, muestra el efecto del despertar de Dios. Porque dice los versículos 1 y 2, dice que profetizaron también dos profetas que tenemos dentro de los profetas menores, Ageo y Zacarías, dice, hijo de Ido, ambos profetas, ¿no? Profetizaron, dice, los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Y dice que entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, dice, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. A través de los profetas, de esta manera, Dios habló a ellos de que era el momento, que había que levantarse, que había que hacer la obra del Señor. Los profetas de Dios fueron muy fieles en eso. Cuando estudiemos Ageo y Zacarías, sin duda, vamos a poder ver
todo lo que ellos, sobre todo el profeta Ageo, y dice que con ellos los profetas de Dios que le ayudaban, estos dos profetas, hablaron, y la gente escuchó lo que Dios hablaba a través de ellos, creyó, y bueno, eso les dio ánimo para poder edificar la casa del Señor. Ahora, ¿a tiempo? El edificio progresó y fue terminado. Porque así nos dice Esdras en el capítulo 6, versículo 14. Y los ancianos de los judíos, dice, edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron, por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Se nombra a estos tres reyes involucrados, todos en poder que se cumpliera lo que Dios había ordenado. Todos terminaron por orden del Dios de Israel y bueno, y por los mandatos. Si no hubiese sido esta cosa así, ellos no pudieron haber hecho nada, porque como Esdras también lo señala, hubo problemas y dificultades en que ellos pudieran cumplir lo que Dios estaba señalando. Voy a subir nuevamente el PowerPoint para mostrar otra lámina de esto. Ahí sí. Ya vimos estas claves de este libro, este decreto que los judíos, a través de estos reyes, a través de la predicación de estos profetas, y este fue el primer grupo que ingresó, junto a Zorobabel y Jesúa. Este es el primer grupo que vuelve para trabajar y y cumplir así la voluntad del Señor. Fueron en total, el libro lo dice, 42.360 de estos que fueron. Eso está en el capítulo 2, versículo 64. Toda la congregación disunida como un solo hombre era de 42.360. Todos como un solo hombre trabajaron y cumplieron de lo que Dios estaba demandando. Así que el primer grupo que llegó a la tierra prometida fue volviendo a la tierra, claro, justamente a la tierra que Dios había ordenado, fueron 42.360. También leímos que regresaron con los utensilios del templo que habían sido llevados por Nabucodonosor. Esos estaban guardados y Ciro se los entrega para que ellos lo lleven. Y lo primero que ellos hacen, como el capítulo 3 lo dice, lo primero, edifican un altar para adorar al Señor. Esto es algo muy interesante porque dice el capítulo 3, los versículos 1 y 2, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Lo primero que hacen es buscar la comunión con Dios. Y para eso edifican el altar, como estaba escrito en la ley de Dios, y con el propósito de ahí ofrecer los holocaustos para alabar el nombre del Señor. Además, dice el versículo 3, y colocaban el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne en los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo de las lunas nuevas y todas las fiestas solemnes a Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Que ese es un punto notorio en estos versículos, en que todo lo que se dio
dice la Escritura, el capítulo Esdras, capítulo 1, versículo 6, dice: y todos los que estaban a sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas. Además, todo lo que se ofreció voluntariamente, los que estaban alrededor, cuando vieron que ellos iban hacia Jerusalén, ellos le ayudaron con plata, con oro, con bienes, con ganado. Y esto está mostrando también aquí en el capítulo 3, en el versículo 5, dice: además de esto, el holocausto continuo, las lunas nuevas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria, dice a Jehová. Ellos entregaron todo en forma voluntaria. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor y observaron la fiesta de los tabernáculos. Bien, vamos a quedar hasta aquí. Me parece que ya es la hora, hermano. ¿O todavía tenemos tiempo? Hay tiempo. Hay tiempo. Bien, vamos a ver otra. Ahora, ¿qué sucedía cuando ellos estaban en esta construcción de volver a reedificar las cosas del Señor? Cuando se colocan los cimientos, como dice el capítulo 3, dice el versículo 8: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y dice: pusieron los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra en la casa del Señor. Dice que Jesúa, también sus hijos y sus hermanos se nombran acá. Dice: como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, para animarlos, hermano, junto con los hijos, dice, de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos sus ropas con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Esa es una cosa importante, que lo que sucede en el corazón de estos que han vuelto con Zorobabel y Jesús, en que están dispuestos a poder hacer las cosas de Dios, a poder cumplir lo que Dios había establecido en su santa palabra. Porque dice que cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Dice que todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de las casas. Y aquí es muy interesante, porque aquí había algunos más ancianos que habían visto cómo era lo que había en el templo de Salomón, y dice: y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de casas paternas ancianos que habían visto la casa primera, ¿no? Y la que fue destruida, dice: viendo echar los cimientos de esta casa, dice, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. No es para menos, hermano. Qué devoción uno tiene que ver, qué añoranza por las cosas de Dios. Este libro de Esdras está lleno de muchas enseñanzas para nosotros, de cómo debemos ser con las cosas de Dios, cómo tenemos que cumplir lo que Dios a nosotros nos ha dado con este espíritu. Había alegría porque se estaba nada menos que colocando los cimientos. Incluso el versículo 13 dice: y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, dice, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Dejemos hasta acá para seguir el próximo martes. Permita el Señor, la tarea es leer el libro de Esdras. Ojalá que estas primeras enseñanzas nos ayuden a ir comprendiendo una gran serie de cosas que son necesarias, que tiene que haber en nosotros. Ojalá el Señor despierte también nuestro espíritu para buscar más de Él
y hacer su voluntad. Que el Señor nos bendiga.